En el texto que hemos leído, en Isaías 53, pues nuestro pastor nos dirigía a un texto que decía: molido fue por nuestros pecados. La frase solamente la vamos a tener en el fondo y después seguramente la pondréis en su lugar. El texto que quiero utilizar para la meditación esta mañana está en el libro de Levítico, el capítulo 2, el versículo 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Uno de los aspectos de nuestra cultura evangélica, es prácticamente renunciar a lo que es la liturgia y, por supuesto, al Antiguo Testamento, y Levítico es uno de esos libros todavía más escabrosos para estudiar y más difíciles de entender muchas veces. De cualquier manera, tiene un principio ético moral extraordinario. En esta mañana he querido usar este texto para pensar en algo que es tan habitual en nuestros cultos de Santa Cena, y es que partimos el pan y el vino y miramos naturalmente el pan y el vino, que es lo que vemos. Cuando vemos las cosas, no siempre vemos realmente todo cuanto existe. Es diferente como ve la rosa el agricultor, el de la funeraria, o como la ve el poeta, ¿verdad? La misma rosa vista de diferentes puntos de vista. En esta mañana me gustaría que mirásemos al pan por dentro, es decir, que hiciésemos una reflexión hacia nuestro interior también al tiempo que meditamos la palabra. El texto efectivamente es un texto antiguo, texto de Levítico: cuando hicieres tu ofrenda de oblación será flor de harina. Y aquí conviene situar el pasaje dentro de lo que era todo ese sistema cúltico judío, en el cual había sacrificios. Se llama todo ofrendas, pero realmente hay ofrendas cruentas e incruentas. Las cruentas son sacrificios. Había el sacrificio especial, que es el holocausto, es todo quemado, el cual efectivamente está en la vida de Jesucristo, la entrega en la cruz hasta que muere completamente, y por lo tanto es el holocausto a Dios. Había el sacrificio de paces y había el sacrificio por el perdón, pero había uno que no era cruento, que era incruento, y esto se llama oblación. En las oblaciones están las primicias por las cosechas, los diezmos, las primicias por el ganado, y que no es nada, es simplemente la ofrenda a Dios por un reconocimiento de lo que hemos recibido. Es la ofrenda de la flor de harina, esa oblación, esa entrega que todos los autores coinciden que se refiere a la vida de Jesucristo. Jesucristo entrega su vida hasta la muerte, y muerte de cruz, como holocausto. Y entrega su vida viviendo de tal manera que sea el ejemplo para los creyentes, de forma que es una oblación a Dios, su vida. Así que la vida y la muerte de Jesucristo se graban mediante el holocausto en la cruz y la entrega de su vida al servicio del Señor. Y está ilustrado con ese texto. Tomó el pan y lo dio. Este es el pan. Y el pan es lo que vemos por fuera. Pero por dentro está esto que forma justamente la esencia del pan, la harina. La harina, que es el producto de ese grano de trigo que ha pasado por el molino, molido por nuestros pecados, ¿verdad? Y esta es la meditación. 3 notas en Jesucristo
de su carácter, de su esencia y de su ayuda permanente o de su esperanza, que ilustran también y nos hacen reflexionar sobre cuál es por dentro nuestra verdad. La primera cuestión es que cuando vemos la harina, nos llama la atención eso que es evidente. La harina es blanca, ¿verdad? Mi cuñado se ría de mí porque yo decía que la nieve en Suiza es blanca. Claro, como en todas partes. Efectivamente, como la harina en todas partes, la harina de trigo, la flor de harina es blanca. Y blanco es una de esas cosas que es lo esencial en el carácter de Jesucristo, porque nos habla de su santidad, de su inocencia y también de eso que viene a hacer, que es la unión de todos nosotros, que no somos iguales. Eso es mentira, todos somos diferentes. Son la diferencia de los colores que se reúnen para formar el blanco. Hay una diversidad de colores que están armonizados para formar eso que es el color blanco. Y esta es la obra de Jesucristo. No somos iguales, somos muy diferentes. Unos se enfadan más, otros menos, unos gritan, otros cantan. Somos distintos. Afortunadamente que somos distintos y Dios ha hecho su iglesia de gente distinta. De gente que se cansa, que habla mucho, que habla poco, de feos, de guapos, de altos, de bajos, de esa forma de judíos y gentiles, de hombres y mujeres, esa variedad que incluye la diversidad de colores para tener un blanco. El blanco es donde se unifican todas las diversidades. Y esto es lo que Cristo viene a hacer, a unificar toda esa diversidad para darle la marca de la inocencia, de la santidad y de la pureza. Esto es el blanco. El blanco es ese color de santidad. Siempre se nos presenta la santidad y se presentan a los del cielo vestidos de blanco. No deben además muy descabellados, porque el Apocalipsis nos habla de vestidos, de vestiduras blancas que alaban al Señor. De cualquier manera, lo que sí que enfatiza es que es el vestido que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo y por eso llevan vestiduras blancas. Es decir, que se ha eliminado todo aquello que es mancha, pecado, corrupción, mentira, engaño. Todo aquello ha sido borrado por la sangre de Jesucristo, de tal manera que hay un lavado en el cual tenemos la eliminación de la suciedad y la blancura, consecuencia de esa obra de Jesucristo, que va unido a la inocencia, ¿verdad? Dice el texto que ha leído también nuestro pastor, nunca hubo engaño ni maldad, dice, aunque nunca hubo engaño en su boca, ni se cometió pecado. Esa es la inocencia de Jesucristo, de aquel que dice Pilato, de este hombre, pues yo no encuentro nada malo, es que no veo nada malo en él. Aquel cordero sin mancha, aquel que fue llevado al martirio, que fue llevado a la cruz, pero que nunca hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. No es una cuestión pasiva, no es la negación de no hacer nada y por lo tanto no equivocarse, ni tener medallas, ni cuentos, no. Es justamente la consecuencia de dar su vida plenamente y además no cometer engaño, no defraudar a nadie, no meter dentro mentira. Hay una integridad plena de aquel que todo lo hizo bien y que nunca hubo engaño en su boca y que hablaba de tal manera que reconfortaba los corazones y actuaba de forma que las vidas se recomponían. Es ese aspecto blanco, que es lo primero que vemos en la harina, ¿verdad?, que nos marca su inocencia, su pureza, su santidad. Y nos invita a pensar un poquito en nosotros, ¿verdad? Porque Jesús le dice a los fariseos que les gustaba mucho el blanco. Tenían unos mausoleos para enterrar a los profetas que antes habían perseguido y maltratado y ahora les ponen allí una obra de arte de mármol blanco. La apariencia por fuera blanco, pero por dentro, dice Jesús, por dentro está toda la corrupción y malicia. Límpialo de dentro y todo lo demás será limpio. Y esto es, por eso decía que la reflexión también hoy
es no solamente mirar el pan por fuera, sino mirar por dentro y ver realmente nuestra relación con Jesús. Si mantiene esas notas, al menos no somos inocentes, necesitamos el perdón de los pecados, ni es que no nos engañemos y que no nos equivoquemos, no, es precisamente que a pesar de todo eso, luchamos por ser más santos, luchamos por tener mayor pureza, mayor integridad y mayor inocencia en nuestra vida. Dependemos, por supuesto, del Espíritu Santo y del perdón de Jesucristo, y también un poquito de la comprensión de los hermanos para que no se vea tanto que somos de un color diferente, sino que nos permitan la armonía para dar ese tono blanco que es la unión de los colores o la unión de los creyentes. Blanco es lo que más destaca en la harina, posiblemente tanto que en cuanto la tocas un poco te llenas todo, ¿verdad? Pero me parece que hay un encanto especial cuando metemos la mano en la harina y notamos lo suave que está. Notamos ese tacto agradable que tiene siempre la harina. Aquí no hay nada artificial, ya había existido sin levadura, flor de harina sin levadura, sin corrupción, sin nada artificial, harina absolutamente pura. Cuando metemos la mano notamos la suavidad. Y cuando examinamos precisamente la acción de Jesucristo, nos encontramos con esa cortesía, ese respeto, esa forma de tratar a los demás, con una nota de encanto, de suave caricia o de amabilidad. Hay muchos pasajes en la Escritura donde se observa la acción de Jesús. Posiblemente el que más llama la atención siempre es aquel de la samaritana, ¿verdad? Está hablando con ella, está viendo los problemas, conoce sus pecados, está viendo todo, no le asalta, la lleva a un terreno y ella salta y cambia de opinión, porque cuando llega al problema moral, yo no quiero que sepa en mi vida, Jesús no lo mueve, sigue por otro camino y está tratando de abrazarla con su amor y su candidez hasta que su corazón se derrumba porque ha encontrado una palabra, una voz, una persona tan suave que cautiva su alma y puede abrirse libremente. Sí, ha habido muchos que lo han tratado, pero no ha encontrado nunca esa voz suave, esa palabra amable que respeta sus reservas, que respeta aquello que quiere callar, que respeta su intimidad, pero que le lleva justamente a llenar su corazón de aquello que necesita, que es la armonía, el sentimiento de esperanza, la grandeza de la adoración y la convicción absoluta de que había venido un Salvador para su alma. Esto lo hace con ella y lo hace con Pedro, ¿os acordáis de Pedro? Pedro, vente conmigo. ¿Tú me quieres, Pedro? Señor, pero tú sabes que te quiero. No, Pedro, no. Tú me quieres, pero dentro de tu corazón hay algo que no has resuelto. No es que no me quieras, Pedro, es que necesitas curarte, porque tú has ofendido a tu amigo, porque tú te has portado bien, porque dentro de ti hay una línea que te molesta, Pedro. Es que tienes que resolverlo. Y Jesús lo toma aparte, ¿verdad? Y lo va llevando hasta que Pedro puede encontrar la respuesta que necesita para su corazón, para sentir el amor del Señor, para sentir que su pecado no tiene importancia, porque hay un corazón grande que le abraza, pero él tiene que aceptar y reconocer eso. Y de una manera suave, amable, le va llevando hasta ese punto en el que Pedro ve que las puertas de su orgullo y de su corazón se abren para dejar pasar a la paz, a la alegría y al perdón que de otra manera no puede tener. Hablamos del blanco, que por fuera es blanco y por dentro rencores, como veíamos de los fariseos, huesos, corrupción. Por fuera es aparente todo bien, pero por dentro. Y si no resolvemos lo de dentro, seguiremos estando mal, sintiéndonos mal. Nos podemos dar todas las cosas, podemos tener todo, pero por dentro, como dice la palabra, hay una raíz de amargura que no nos deja estar a gusto. Y el Señor Jesús quiere llegar ahí para resolver aquello que nos molesta, y lo hace de una manera tan sumamente suave que a veces ni siquiera llegamos a apreciar su voz, esa voz dulce, como dice una voz apacible,
una voz que apenas se percibe, pero que trae paz. Necesitamos abrir nuestro corazón para recibir ese contacto suave del Señor. Su acción no es como el Sansón que va quitando las puertas para entrar en la ciudad, sino aquel que toca en la puerta y espera para ver si algún corazón le abre, para que entre y traiga su paz. Esa suavidad de su persona la encontramos en la harina. Mirad, metemos la mano en la harina y la metemos, estamos cortándola a pedazos. No encontramos ninguna resistencia, ni siquiera nada que nos impida llegar al fondo, nada que se oponga. Hay un hueso de la aceituna, la apretamos y tenemos el hueso, y la rosa tenemos la espina. La harina no tenemos nada, no hay oposición. Aquel que fue llevado al matadero y no abrió su boca. Sí, me vais a matar. No importa, yo he venido para dar mi vida. De aquel que constantemente estamos haciendo las cosas mal y está siempre con la paciencia para tratar de reconfortarnos. No hay ninguna oposición. Él mismo había anunciado, si te da un golpe en la mejilla derecha, vuelve a la izquierda o al revés, ¿verdad? Hay ese comportamiento de tranquila entrega para aceptar cómo es la persona, cómo son los otros, las diferencias, pero él mantiene su suavidad, sin reacción, sin oposición. Nunca hubo engaño, nunca hubo maldad en su persona. Y esta forma suave, amable de tratar, trae al corazón siempre la armonía y el bienestar que solamente en Cristo podemos encontrar. Y la tercera cuestión es que nosotros metemos la mano en la harina y hasta el fondo siempre es harina, suave, dulce, agradable, blanca. Y esta es la esencia de la integridad de Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Venimos cansados, enfadados, con ganas de orar, con ganas de dormir. Vengamos como vengamos, Cristo está allí esperando justamente para devolvernos la armonía, la paz, el bienestar. Nosotros variamos de emociones, de temperamento, variamos nuestras opiniones, pero Él está siempre igual, siempre esperándonos con la misma paz, con el mismo perdón, con la misma esperanza. Nada le cambia, ni que nos enfademos, ni que caigamos. Él siempre está con su mano tendida, con su corazón abierto, con su frase de recuperación, con el camino de la esperanza abierto. La harina, flor de harina, hasta el final. Pasa por el horno, pasa por el amasado, la cuecen, la hieren, sigue siendo flor de harina metida allí. Es ese Cristo que es el mismo constantemente en nuestra vida. Aunque nosotros fuéramos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel, siempre, hasta el final. Nuestras dudas, nuestros complejos, nuestros problemas, Él es el mismo. Cuando vemos el pan, lo vemos por fuera, pero por dentro está hecho de esa harina blanca, de esa harina suave y de esa harina permanente y homogénea hasta el final. Por dentro las cosas son así. Y por dentro, una mirada por dentro a cada uno de nosotros no viene mal. Jesucristo es el Señor, Él ha hecho la ofrenda por nosotros, Él ha hecho el sacrificio por nosotros, nosotros cantamos aleluya y disfrutamos la Santa Cena, pero somos capaces de ver lo que significa eso. Que Jesucristo no nos da pan, no. Lo que nos transmite es su inocencia, su modelo de perdón, de bienestar, de forma de tratar a los demás, de forma de esperar, de la integridad de nuestra fe, de la permanencia en el Señor, de aquel que dice, estad siempre en mí, permaneced en mí y yo en vosotros.
una revisión de nuestra fe, de nuestra relación con el Señor hacia adentro no está mal. ¿Cómo va nuestra inocencia, nuestra pureza, nuestra santidad? ¿Cómo va nuestra forma de tratar a los demás? ¿Cómo va la constancia de nuestra fe? Pues el Señor está para ayudarnos a que tengamos ese cuerpo blanco que forma la Iglesia, de la diversidad de personas hechos homogéneos por la sangre de Jesucristo, para devolvernos no solamente la inocencia, sino constantemente perdonar nuestros pecados, es decir, aliviar nuestra conciencia, es decir, devolvernos el gozo de la salvación, crear un corazón limpio en nosotros para que nos sintamos bien, para ayudarnos a tener paciencia, a tener fuerza para tratar a los demás y desde luego para que seamos fieles a aquel que nos ha llamado.